es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. En Chile, una protesta por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca por el disparo de un carabinero terminó en graves enfrentamientos con la policía. La manifestación respondía al llamado de protestar en todo el país durante 48 horas por el crimen del joven que ocurrió el pasado 14 de noviembre. Los incidentes ocurrieron a pocas cuadras del Palacio Presidencial. 10 personas fueron detenidas y 5 policías resultaron heridos. Ahora sí, buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24, gracias por estar con nosotros, gracias por reportar su sintonía a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @amanece NTN24, @NTN24 y mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a revisar las noticias más importantes hasta el momento. Dolor e impotencia embargan a la familia del menor guatemalteco de 8 años que murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Es el segundo caso en menos de 15 días. La madre del niño, que padecía, según las primeras informaciones, influenza tipo B, pidió celeridad en el proceso de repatriación de los restos del menor, que fue identificado como Felipe Gómez Alonso. Es el segundo caso en 15 días de un niño guatemalteco que muere bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos. Fue una sorpresa cuando mi marido dijo que mi hijo había muerto. Cuando me despedí de él estaba sano, pero mi esposo me dijo que murió en paz. Se fueron por la pobreza. Él me llamó desde México, me dijo que no habían tenido ningún problema y que estaban bien. La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, viajará hoy a las zonas fronterizas de su país con México. La visita de la alta funcionaria tiene lugar después de la muerte de un menor inmigrante de 8 años que estaba bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. A través de un comunicado, Nielsen atribuyó el fallecimiento del niño a los traficantes, contrabandistas y a los padres que ponen en riesgo la vida de sus hijos al intentar entrar al país de forma ilegal. Una tormenta de nieve azotó en las últimas horas el oeste y sureste de Estados Unidos. El fenómeno ha causado la cancelación de 1,000 vuelos y el retraso de otros 4,200. Un motociclista perdió la vida en Kansas en un accidente de tránsito por la presencia de hielo en las carreteras. Fuertes nevadas y lluvias azotarán la zona este fin de semana. Y este viernes se cumple la primera semana del cierre parcial de la administración de Estados Unidos, que deja a 800,000 de los 2.1 millones de trabajadores federales sin sueldo. Los empleados están a expensas de la aprobación del presupuesto por parte del Senado, que mantiene una discordia con la Casa Blanca por los fondos para financiar la construcción del muro fronterizo con México. Donald Trump pide $5,000 millones para levantar la valla. La Cámara Alta no ha logrado alcanzar un pacto de financiación que satisfaga al mandatario y volverá a reunirse el miércoles 2 de enero para buscar reabrir el gobierno. Tensión en Guatemala. La Procuraduría General de la Nación denunció a 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad. Las acusaciones generaron rechazo en la sociedad civil y han recrudecido el pulso entre el presidente Jimmy Morales y el máximo tribunal del país. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunirá en Río de Janeiro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El primer israelí inició una histórica visita de 5 días al gigante sudamericano para asistir a la investidura del ultraderechista el próximo 1 de enero. A través de su cuenta de Twitter, Bolsonaro se mostró expectante ante el encuentro con Netanyahu. Alerta en Filipinas. Estados Unidos hizo la declaratoria sobre la seguridad en el aeropuerto de Manila, capital del país. La advertencia fue hecha por el Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana. El organismo señaló que la seguridad en la terminal aérea no reúne los estándares internacionales. Una explosión en una planta eléctrica situada en Queens iluminó de azul durante más de un minuto el cielo, así como lo ven. Según el Departamento de la Policía de Nueva York, se está investigando el estallido de un transformador en el lugar.
El aeropuerto de La Guardia fue cerrado temporalmente por este incidente. El próximo martes, 1 de enero, Jair Bolsonaro será investido como nuevo presidente de Brasil. La ceremonia contará con fuertes medidas de seguridad. Como es tradición, el mandatario va a atravesar la explanada de los ministerios y se dirigirá a la sede del Parlamento. Allí va a dar un discurso frente a los parlamentarios y a las autoridades extranjeras invitadas. Pero, ¿cuáles son los principales retos del nuevo gobierno de derecha en América Latina? Aquí se los contamos. El presidente electo de Brasil tomará posesión este martes 1 de enero de 2019. Jair Bolsonaro logró convencer a los electores del país más grande de América Latina con una política calificada por expertos como de extrema derecha, logrando derrotar al socialismo de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El ultraderechista de 63 años logró el voto de 57 millones de brasileños en las elecciones de octubre, con un 55% contra su contrincante, el izquierdista Fernando Haddad. Bolsonaro logró posicionar al Partido Social Liberal en la segunda mayor representación en la Cámara de Diputados de Brasil. La construcción de una nación más justa y desarrollada requiere una ruptura con las prácticas que históricamente han frenado nuestro progreso. No más corrupción, no más violencia, no más mentiras, no más manipulación ideológica, no más sumisión de nuestro destino a intereses extranjeros, no más mediocridad complaciente en detrimento de nuestro desarrollo. Bolsonaro deberá combatir desde el día 1 de su mandato la alta tasa de desempleo que afecta a 13 millones de brasileños. El mandatario deberá poner en marcha planes concretos para cumplir su promesa de recuperar la economía del país. Si Brasil continúa con la tendencia que ha presentado en los últimos meses, cerrará por quinto año consecutivo con un déficit fiscal. El objetivo es disminuir la deuda del país a través de privatizaciones, inversión extranjera y reformas fiscales. Además, deberá trabajar para garantizar la gobernabilidad en medio de la polarización política, atacar la corrupción y poner freno al crimen de uno de los países más violentos del mundo. De acuerdo con datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 63.880 asesinatos. Soy plenamente consciente de los desafíos que tenemos ante nosotros. Sin subestimarlos, trabajaré obstinadamente para que dentro de 4 años podamos mirar hacia atrás con orgullo el camino que tomamos para beneficiar a nuestro querido Brasil. En el plano internacional, Bolsonaro ha sido claro en sus políticas contra los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, asegurando que hará todo lo que esté en su poder dentro de la democracia para presionar a estos gobiernos de izquierda. Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega no fueron invitados a su ceremonia de investidura el 1 de enero de 2019. Por supuesto, los regímenes que violan las libertades de sus pueblos y actúan abiertamente contra el futuro gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones no estarán en posesión presidencial en 2019. Defendemos y respetamos verdaderamente la democracia. Saludamos en Sao Paulo, Brasil, a Gustavo Segre, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Muy buenos días, bienvenido a La Mañana. Buenos días, gracias por el llamado. ¿Cuál es la política, el cambio que tendrá de rumbo Brasil con un presidente ultraderechista como Jair Bolsonaro? Yo creo que la base está en una de las frases que acabamos de compartir. La lucha contra la corrupción es la primera línea de su trabajo y la lucha contra la inseguridad la segunda línea de su trabajo. La economía brasilera no está en un mal momento, ha tenido mucho peor momento. Tenemos una inflación en Brasil del 4.23 al año, una tasa de interés del 6,5% al año. Como bien decían, el desempleo es un desafío, pero está mejorando. En este año ha tenido la contratación de 856.000 personas, puestos de trabajos nuevos. El propio Michel Temer, que fue y hasta el día 31 de diciembre será uno de los presidentes más impopulares de la historia brasilera luego de la democratización, está mejorando su visión, la evaluación pésima que tenía de 82% cayó para el 62%, de manera que interpreto Jair Bolsonaro hará un gobierno con mucho foco en la corrupción, con mucha presión al Poder Judicial seguramente, porque basa el Poder Judicial el fundamento para que esto pueda concretarse,
y por otro lado trabajar con una ideología económica absolutamente liberal, ¿no? Muy a la derecha, con privatizaciones, concesiones y venta de activos públicos que no representen agregación de valor, con el objetivo de pagar deuda pública, bajar los intereses de la deuda y que ese dinero pueda ser utilizado para infraestructura y para mejorar la competitividad. Ahora, Gustavo, quisiera abundar contigo una información que veo que manejas respecto a las amenazas de un ataque terrorista que pudiera surgir durante la ceremonia de investidura del presidente Bolsonaro. Sí, bueno, ese es uno de los riesgos que tendrá Bolsonaro, no solamente el primer día, sino a lo largo de su mandato. Y justifico esta afirmación fundamentalmente porque allá por el año 2006 hubo un ataque muy importante de grupos extremistas de aquí de Brasil, los narcotraficantes del primer comando de la capital, conocido como PCC, que tiraban amenazas y por supuesto agredían a través de atentados a la policía, fundamentalmente del estado de San Pablo. En aquel momento el que era secretario de Justicia y de Seguridad de San Pablo, Alexandre de Moraes, fue quien negoció una tregua con estos grupos terroristas, y Alexandre de Moraes es quien hoy está en la Corte Suprema, es uno de los ministros de la Corte Suprema que colocó el presidente Michel Temer. Cuando Jair Bolsonaro resuelve atacar a estas facciones y lo hace públicamente, claramente tiene la mala visualización de estos grupos porque corren el riesgo de concluir sus negocios que son multimillonarios en la facturación por la venta de drogas y de armas. Y ese es un tema para observar, o sea, estos grupos que han hecho las amenazas tienen vínculos con el primer comando de la capital, el PCC, y es ahí donde está enfocada la preocupación del gobierno entrante en relación a la seguridad del presidente Jair Bolsonaro. Gustavo, para concluir, ¿se va a ver un cambio de rumbo respecto a la política internacional en Sudamérica? Porque Brasil podría dirigir ahora este frente contra regímenes como el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Cuba. Yo creo que sí. El presidente Macri, cuando asumió, lo hizo con mucha moderación en su vinculación específicamente con Venezuela. Después los problemas internos argentinos resolvieron tomar la agenda del presidente y el tema Venezuela quedó de lado. Para mí, Jair Bolsonaro va a tener una relación internacional bastante contundente con aquellos países que vienen próximos al Partido de los Trabajadores, en la firma del Foro de San Pablo, y que claramente están en el límite, por decirlo elegantemente, de un concepto democrático. De forma que entiendo que sí, por supuesto, dentro siempre de la limitación que impone la democracia, no hay riesgos, por lo menos no lo vemos así, de que haya una invasión brasilera a ninguno de estos países para destruir estos regímenes dictatoriales, pero sí claramente a través de las relaciones internacionales en los organismos y en los foros que ahí competan, va a haber muchísima presión por parte de Brasil para que esto concluya rápidamente. Y hablando de las grandes economías como México, que está bajo el gobierno ahora de Andrés Manuel López Obrador, y Brasil, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, ¿cómo se vislumbra el futuro para la región? Me da la sensación de que va a tener un gran desafío los dos, Jair Bolsonaro hacia la derecha y Obrador hacia la izquierda, en relación a las conquistas económicas y sociales que puedan conseguir. Ahí va a estar la línea del resto de América Latina. Yo creo que a pesar de tener líneas ideológicamente y económicamente diferentes, pueden trabajar en conjunto, pero fundamentalmente mi sensación personal es que la visión hacia la derecha ha comenzado en la región y vino para quedarse por un rato largo, sobre todo si el resultado de Jair Bolsonaro en el primer año es contundente y práctico. Es Gustavo Segre, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes y feliz año. Feliz año para ti. Vamos a Estados Unidos. Las autoridades del estado de la Florida investigan cómo es que una menor de 3 años logró encender una motocicleta que terminó ocasionando un grave accidente. La niña resultó herida después de haberse ido en una moto sin supervisión y salir expulsada del vehículo antes de que se estrellara. Esto según dijo la policía. La historia la tiene Paola Serna. Adelante, Paola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en realidad son imágenes bastante impactantes los de esta menor de 3 años que logra maniobrar una cuatrimoto atravesando una transitada vía. Los hechos ocurrieron cerca de una estación de gasolina en el noroccidente del condado Miami-Dade. El padre de la menor, un hombre de 35 años de edad, intenta detenerla, sin embargo no lo consigue y tanto él como la niña resultan expulsados de este vehículo, de esta cuatrimoto. La pequeña se ve como cae muy cerca del andén. El padre logra levantarse y recogerla. Ambos fueron trasladados al hospital. La niña intenta recuperarse en el hospital de niños del condado Broward. Aún no se ha dado a conocer la situación, cómo está de salud la pequeña. El padre, sin embargo, recibió heridas leves y fue dado de alta. Es una escena de verdad bastante impresionante la que se logró captar a través de cámaras de seguridad cerca a esta estación de gasolina en el condado Miami-Dade. Es la información. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más en nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buenos días y continuamos con el especial del éxodo al crimen de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. En esta tercera entrega les presentamos cómo los delitos cometidos por organizaciones integradas en México van en aumento. En 2017, la Procuraduría General de Justicia notificó la detención de 250 personas extranjeras involucradas en la comisión de un delito, en su mayoría de nacionalidad venezolana y colombiana. El robo casa habitación, la clonación de tarjeta de crédito son delitos que en los últimos años han sido cometidos en la Ciudad de México por organizaciones integradas por extranjeros, principalmente por ciudadanos de Venezuela y Colombia. De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, del 1 de enero del 2012 al 30 de agosto de 2017, se logró la puesta a disposición de 250 extranjeros detenidos cometiendo un delito. Hay reportes y hay denuncias en base a este grupo de colombianos que se han venido a delinquir a la Ciudad de México, sobre todo robo a casa habitación, basado en las denuncias que se han presentado en la Procuraduría Capitalina e inclusive bandas que han sido detenidas de esta nacionalidad. Informes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México señalan que 1 de cada 3 extranjeros detenidos en la comisión de un delito es de nacionalidad colombiana, sobre todo en el delito de casa-habitación. La figura de los famosos zorreros, así le llaman los colombianos, es porque precisamente ellos pueden llegar, identificar el lugar, orinar el lugar, defecar el lugar, y es una identificación entre los mismos sujetos que se dedican al robo de casa-habitación. Estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, órgano perteneciente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, señalan que en la actualidad se tiene dentro de sus cárceles a 228 ciudadanos extranjeros por delitos que van desde el robo calificado, homicidio, contra la salud, secuestro, delincuencia organizada, entre otros, de los cuales 104 son colombianos, 18 venezolanos, 11 de Perú, 22 de Estados Unidos, 19 de Honduras y 10 de Guatemala. Otros que han sido detenidos han alcanzado su libertad debido al nuevo sistema de justicia penal. Es un tema de procuración de justicia. Estamos viendo que muchas de las personas que son aprehendidas, que son entregadas a la Procuraduría, pues son libertadas gracias a los nuevos beneficios que tiene este nuevo sistema de justicia penal. Del periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria o absolutoria a 422 extranjeros, la mayoría son de nacionalidad colombiana, al contabilizar 180. Dentro de los delitos que más cometen son robo a casa habitación y clonación de tarjeta de crédito. En el caso de la clonación de tarjetas, el mexicano no era tan eficaz, tan activo, porque no tenía los mecanismos en su momento. Es más fácil que el mexicano pueda valerse del fraude, del engaño, que el uso de una tarjeta por el mecanismo. Estas son las condiciones que desarrollaría un extranjero para poder tener mejor auge y delito en la ejecución. Las constantes detenciones de extranjeros han generado una persecución xenofóbica contra ciudadanos de otras nacionalidades que viven de manera honesta en el país.
Hacemos la primera pausa en la mañana. Cuando regresemos, el resumen informativo de las noticias más importantes del 2018 durante los meses de mayo y junio. Ya volvemos. Continuamos con La Mañana. Venezuela es el país más violento de América Latina, con un registro de más de 23.000 homicidios en 2018, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Violencia. La tasa fue de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. La noticia desde Caracas con nuestro periodista Luis Laya. Buenos días. Hola, muy buenos días, Joely, y a todos quienes a esta hora sintonizan NTN 24. Efectivamente, Venezuela se ha convertido en el país más peligroso de Latinoamérica durante el año 2018, según los datos ofrecidos por la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia. Ellos presentaron este informe en el que hablaban de 23.047 muertes violentas durante este año 2018. Y pues les llamaba la atención, era uno de los datos que ellos resaltaban, que disminuyeron la cantidad de homicidios, sin embargo aumentaron las muertes por resistencia a la autoridad, es decir, durante enfrentamientos con cuerpos policiales o en operativos. Recordemos que hace un par de años se instauró esta política de la OLP, llevada a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado, que eran estos operativos policiales en los que tomaban distintos sectores. La ONG, Observatorio Venezolano de la Violencia, indicaba que para este año hubo 10.422 homicidios en intentos de robo, ajusticiamientos, es decir, muertes cometidas por delincuentes, mientras que hubo 7.523 muertes en enfrentamientos policiales, una cifra bastante más alta que la del año anterior. Indicaban que la tasa de muertes violentas en Venezuela se ubica en 81,4%, como tú bien lo decías, e indicaban que han registrado durante el año 2018 el traslado de la delincuencia y de los delitos hacia el interior del país. Caracas, la capital, ha dejado de ser quizás el foco de la violencia, Caracas y los estados del centro del país, y se ha trasladado la violencia hacia el interior del país. Igual, en algunos de los estados fronterizos ha mutado la acción delictiva, por lo menos en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, han disminuido los delitos, sin embargo se han trasladado hacia el estado Trujillo, adyacente al estado Táchira y también fronterizo. Es un tema que ellos explicaban también que tiene que ver con la migración. Indicaban que han disminuido los homicidios, han aumentado los operativos policiales y al mismo tiempo muchos delincuentes han migrado. Han migrado bien sea a dedicarse a otros delitos en otras zonas del país o a irse fuera de Venezuela. Quizás esto tiene que ver con la disminución de algunos delitos tradicionales como el secuestro y el homicidio. Sin embargo, indicaban que se han mantenido las tasas de robo y hurto en Venezuela ellos estiman sería una situación también ligada a la crisis que vive el país. Indicaban también, entre otros de los aspectos relevantes de este estudio, que han aumentado los delitos en torno a productores agropecuarios o productores de alimentos, es decir, robos, saqueos, hurtos en fincas, en empresas relacionadas con cría y producción de alimentos, principalmente ganado. El aviato se ha disparado exponencialmente en comparación con otros años. Es parte del informe que ellos hacían. Ellos también hacían un llamado a las autoridades venezolanas, indicaban que deben establecerse políticas desde el Estado venezolano que no solamente fomenten la generación de empleo y la educación, sino que además combatan de forma efectiva la delincuencia, así como acabar con estas ejecuciones extrajudiciales que ellos denuncian ocurrirían y serían buena parte de más de esas 7.500 muertes en enfrentamientos con funcionarios policiales. Esta es la información que nosotros tenemos desde Venezuela, el que se ha convertido, como bien lo decía el Observatorio Venezolano de la Violencia, en el país más peligroso de América Latina. Con esto volvemos al estudio.
En NTN 24 seguimos con el resumen informativo de las noticias más importantes del 2018. El 20 de mayo, en medio del rechazo internacional, el madurismo celebró unas cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela. Centros de votación vacíos y cientos de denuncias de irregularidades empañaron la jornada electoral. El Grupo de Lima, que reúne a varios países de la región, no reconoció la legitimidad del proceso en el que Nicolás Maduro fue nombrado como el vencedor. La propuesta electoral vino del segundo hombre más fuerte del chavismo. 4 meses después se materializó. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro necesitaba de un contrincante y lo tuvo. Se trata del exgobernador Henry Falcón. Pese a que los principales partidos rechazaron su candidatura, incluso la calificaron de colaboracionista, pues hace solo unos días se sigue confesando chavista light. Y no me pesa en lo absoluto ser un chavista light. Y lo digo aquí, lo digo allá y lo digo en todas partes. El 20 de mayo los ciudadanos demostraron su descontento quedándose en sus casas. Los centros electorales quedaron vacíos. La sorpresa vino a la hora de los resultados. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Una cifra que no se corresponde con lo que se vio en las calles, pero además Tibisay Lucena pidió respeto a esos resultados. Respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela que decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Una estafa, un descaro, un robo, calificativos expresados por los ciudadanos. Nunca en realidad se han respetado nada. Siempre ha sido una burla y ellos quieren hacer con este país lo que quieren. Bueno, realmente a mí esas elecciones me parecieron una completa burla al sistema venezolano. Los venezolanos en general no se sintieron representados por esos comicios y por lo tanto no deberían tener ningún tipo de validez. 7 meses han pasado. Más de 60 países no reconocen los comicios, tampoco los máximos representantes de las organizaciones internacionales a las que Venezuela está suscrita. No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país. La diputada Manuela Bolívar fue enfática. Dijo que no hubo elecciones el 20 de mayo. Fue un fraude electoral porque nunca se garantizó la transparencia del proceso. No hubo elecciones. No hubo elecciones. Es decir, no hubo candidato, no hubo presidente porque no hubo elecciones. Entonces, en ese sentido, en Venezuela la gran deuda es que queremos unas elecciones competitivas que les permitan a los venezolanos escoger. Mientras que la diputada María Gabriela Hernández destacó que al no haber elecciones libres, el periodo presidencial culmina el próximo 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro quedará deslegitimado ante el mundo. Solamente es que ya perdió la legitimidad de desempeño Maduro por ser un dictador asesino, sino que además el 10 de enero ya perdió su legitimidad de origen. El secretario general de la OEA aseguró que lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. Señaló que desde ese organismo dará respuesta a la falta de democracia en Venezuela. Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen. La dirigente opositora María Corina Machado desde siempre declaró la ilegalidad de las elecciones. Hoy está convencida de que el cambio está cerca. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Miren, no nos caben los ceros en las cabezas de todo lo que esta gente se ha robado y ha saqueado. Pero si algo quiero decirle a los venezolanos es que ese dinero que está siendo identificado, que está siendo congelado, va a regresar a este país, por supuesto, después que las mafias salgan, para nuestra reconstrucción.
Los venezolanos también rechazan estas elecciones presidenciales que se efectuaron el pasado 20 de mayo y se espera que a partir del 10 de enero pueda resurgir una nueva ola de protestas. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Y en mayo de 2018 fue noticia una sangrienta jornada durante la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. 58 palestinos murieron en las protestas contra el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv. La administración de Donald Trump responsabilizó al grupo terrorista Hamas por la violencia. Los palestinos denunciaron que Gaza y Cisjordania fueron escenario de una masacre. El conflicto se extendió a otros países de la región. Turquía retiró a sus embajadores ante Israel y Estados Unidos en condena por las muertes de palestinos que protestaban en la Franja de Gaza. Israel respondió con la expulsión del cónsul turco en Jerusalén. Y un tiroteo en una escuela de Texas dejó 10 muertos. Los hechos se registraron el 18 de mayo de 2018 en la secundaria de Santa Fe, en el sureste del estado. Un joven armado de 17 años entró y disparó contra sus compañeros indiscriminadamente. 9 estudiantes y un maestro murieron. El sospechoso del ataque, identificado como Dimitrios Pagoutis, fue detenido por las autoridades junto a otras 2 personas que estarían involucradas en el hecho. El atacante habría usado las armas de su padre. Y en noticias más amables, los ojos del mundo estuvieron puestos en la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle. Los duques de Sussex, como fueron bautizados por la reina Isabel de Inglaterra tras su matrimonio, dieron el sí en el altar el 18 de mayo. Al evento, que fue considerado como la boda del año, asistieron 600 invitados. Sin embargo, cientos de miles de personas acudieron en masa a los alrededores del castillo de Windsor para poder ver de cerca a la pareja real. George y Alma Clooney y David y Victoria Beckham causaron un furor entre los espectadores, así como también la llegada del cantante Elton John y su esposo. La ceremonia de los duques de Sussex fue seguida por millones de telespectadores en el mundo. Cambio de gobierno en España. El 1 de junio de 2018, el rey Felipe VI fue notificado formalmente de la destitución de Mariano Rajoy, luego de que una moción de censura presentada en su contra fuera aprobada en el Congreso de los Diputados. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, llegó al Palacio de la Moncloa sin haber ganado una elección y con el apoyo únicamente de 84 escaños. En el 2018, España demostró su madurez política luego de la 4ª moción de censura llevada a cabo en los 40 años de vida democrática. La primera que consiguió destituir a un presidente y también la primera que puso en la presidencia del gobierno a un político que no era diputado. Así llegó el líder socialista Pedro Sánchez al poder el pasado 1 de junio, luego de 2 días de debates que consiguieron destituir a Mariano Rajoy a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que concluyó que el Partido Popular se había financiado de manera irregular a través de la denominada trama Gürtel. Con 180 votos a favor, una abstención y 169 votos en contra, Rajoy perdió la confianza de la Cámara. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Con estas palabras de Mariano Rajoy terminaron sus 7 años en el poder y comenzó el periodo del 7º presidente desde el retorno a la democracia, que llega débil apenas con el respaldo de los 85 diputados de su partido, el socialista, y con el apoyo para la investidura de independentistas, nacionalistas y grupos de izquierda radical. Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Desde su llegada al gobierno, las críticas al mandato de Sánchez no han cesado. Sus opositores lo acusan de ofrecer concesiones a los independentistas catalanes como agradecimiento por el apoyo recibido para alcanzar la presidencia
presidencia. Además, insisten en que Sánchez mintió al haber afirmado que convocaría elecciones lo antes posible, situación que hasta esta fecha no se ha dado. Y por último, sus detractores insisten en que hay sospechas de plagio de su tesis doctoral. Es legítimo que usted quiera ser presidente del Gobierno de España. Lo que no es legítimo es que usted quiera hacerlo con los que quieren liquidar España. Y esa es la diferencia entre usted, señor Sánchez, y yo. Compartimos la censura, compartimos la Constitución, pero yo nunca seré presidente con el apoyo de los que quieren liquidar mi país. Si queremos regenerar la vida pública, démosle a los españoles la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Démosles el voto, la confianza, en definitiva, de que ellos elijan. Mire, a uno le puede gustar más o no lo que voten los españoles, puede estar de acuerdo o no, le puede parecer que le han votado más o menos. Lo que no puede es darle la espalda al pueblo español. Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes. Por ahora, Pedro Sánchez no descarta seguir en el poder hasta junio del año 2020, fecha en la que termina la presente legislatura. Para poder conseguirlo, deberá superar varios retos, entre ellos el aprobar los nuevos presupuestos del Estado, sortear las crisis de su gabinete generadas por denuncias en contra de varios de sus ministros y conseguir que los ánimos se tranquilicen en Cataluña luego de un año lleno de enfrentamientos entre separatistas y defensores de la unidad de España. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Y el pasado 3 de junio de 2018, el volcán de fuego sorprendió a Guatemala. El coloso de 3.763 metros de altura hizo erupción después de varios años en silencio. Causó una tragedia que dejó 197 muertos y más de 1.700.000 damnificados. Las imágenes eran apocalípticas. Montañas de humo y de ceniza cubrían la ciudad de San Miguel de los Lotes y la lava destruía todo lo que encontraba a su paso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, súbanse! La desesperación invadió a cientos de hombres y mujeres que no tuvieron otra opción más que huir con lo poco que tenían. Por aquí, no se podrá caminar por aquí. El éxodo había comenzado. En pocas horas, una ciudad de 200.000 habitantes quedó completamente vacía. Uno de los primeros guatemaltecos en darle rostro a esta tragedia fue Concepción Hernández. El hombre de 88 años fue encontrado por los socorristas con quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo. Así narró al mundo lo que había sucedido. ¿Hace cuánto fue esto? ¡Células, células! Tras 16 horas de actividad volcánica, las autoridades desplegaron un operativo de emergencia para atender lo que sería una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de Guatemala. El ejército de Guatemala trabajando. En medio de escombros y cenizas, organismos de rescate iniciaron la búsqueda de sobrevivientes. Nuestro objetivo era buscar personas vivas y al mismo tiempo personas fallecidas, ¿verdad? Los departamentos más afectados fueron Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, ubicados en las cercanías del volcán de fuego. Los flujos de lava y lodo sepultaron aldeas enteras que anteriormente eran conocidas por sus campos verdes. El gobierno de Jimmy Morales decretó el estado de calamidad en las zonas de emergencia y declaró duelo nacional. Se prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Las evacuaciones se realizaron de forma preventiva. En vehículos particulares y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, familias enteras eran trasladadas al estadio de Santa Lucía, en el departamento sureño de Escuintla. Voluntarios de la Cruz Roja guatemalteca y miembros del ejército llevaban agua para consumo y raciones de alimentos para las personas. En este momento hay que establecer los mejores mecanismos también para coordinar de manera correcta la manera en que se distribuye todas las donaciones, que es muy importante hacerlo con transparencia, con disciplina y con orden. Pese al peligro que representaba volver a la zona del desastre, los sobrevivientes decidieron ir a buscar lo que quedó de sus cosas y, más importante aún, a sus familiares, personas que quedaron atrapadas o enterradas por la furia del volcán. La Conrad, allá están donando bien. Entonces no es justo eso. No es justo, porque tuvieron la oportunidad. El volcán tenía 2 semanas de estar haciendo ruido y nadie hizo nada. Un caso que conmocionó a la comunidad internacional fue el de Eufemia García, quien detuvo el automóvil en el que viajaba el presidente Jimmy Morales cuando visitaba la zona de emergencia.
le exigió ayuda para encontrar a 50 miembros de su familia que estaban desaparecidos. Señor presidente, mi familia está desaparecida. Mande un helicóptero, por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Tengo 3 hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, toda mi familia. Son más de 20 familiares, nosotros más de todos 20 nosotros que dos tengo andamos desaparecidos. vivos. Todos se quedaron ahí en la casa. Señor presidente, por favor. ¿Qué población es? La colonia Los Lotes. Vamos a verificar los lotes. Por favor, quédese acá. Yo solicito, señor presidente, llevarme a uno de ellos. Los voy a subir en un helicóptero, que me digan dónde es el punto donde vivían ellos y ya entramos con el tipo de rescate. Perfecto. La erupción del volcán dejó 197 muertos y más de 1.700.000 personas afectadas. Tras ser arrasada por el volcán de fuego, la ciudad de San Miguel de los Lotes se convirtió en un pueblo fantasma. Las autoridades declararon el lugar zona inhabitable. El pasado mes de noviembre, el volcán de fuego volvió a hacer erupción y cerca de 4.000 personas tuvieron que ser nuevamente evacuadas. El peligro sigue activo. Un encuentro que parecía imposible se convirtió en una realidad. Luego de 7 décadas, un presidente de Estados Unidos y un líder de Corea del Norte estrecharon sus manos. Donald Trump y Kim Jong-un son los protagonistas de este histórico hecho que se registró el 12 de junio de 2018. Y así fue como se puso fin a 70 años de tensión desde la Guerra de la Península de Corea. En la cumbre de Singapur se firmó un acuerdo de 4 puntos para guiar las relaciones bilaterales entre Pyongyang y Washington. El primero, establece nuevas relaciones centradas en el deseo de los dos países de conseguir la paz y la prosperidad. Hoy tuvimos una reunión histórica y decidimos dejar el pasado atrás. Y estamos a punto de firmar un documento histórico. El mundo verá un gran cambio. Me gustaría expresar mi gratitud al presidente Trump por hacer esto posible. Gracias. Y estamos muy orgullosos de lo que ocurrió hoy. Creo que toda nuestra relación con Corea del Norte, con la península coreana, va a ser una situación muy diferente a la del pasado. Los dos queremos hacer algo, ambos vamos a hacer algo. El segundo, insta la suma de esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana. El tercero, se refiere al eje central del encuentro, el compromiso de Corea del Norte de trabajar por una desnuclearización completa de la península coreana. El cuarto y último determina la recuperación de los restos de los prisioneros de guerra de Estados Unidos, así como los desaparecidos en combate, incluyendo la repatriación inmediata de aquellos que ya han sido identificados. Tras la reunión sorprendentemente amistosa, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, ha visitado 4 veces Corea del Norte. En septiembre, durante la Asamblea número 73 de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, el presidente Donald Trump anunció en un encuentro con periodistas que su gobierno y el régimen de Pyongyang trabajan para fijar la fecha y el lugar de un nuevo encuentro entre ambos líderes. Vamos a tener una segunda cumbre con el presidente Kim en un futuro no muy lejano. El secretario de Estado se ocupará y hemos estado en contacto con ellos y creo que será anunciado dentro de un periodo de tiempo bastante corto. Será un lugar que se determinará, pero los dos estamos ansiosos por tenerlo. Será entre Corea del Norte y Estados Unidos. Será similar al formato que teníamos antes, muy probablemente una ubicación diferente. De nuevo, se anunciará muy pronto. Una relación de altibajos de la que hoy el mundo sigue a la expectativa por la agresividad que una vez fue protagonista en los discursos de ambos personajes, Trump y Kim. Iván Duque fue electo presidente de Colombia en segunda vuelta el 17 de junio de 2018. El representante del Partido Centro Democrático se enfrentó en las urnas contra el candidato de izquierda Gustavo Petro. Duque logró una histórica votación de más de 10 millones de sufragios. Tras conocer su victoria, dijo que no haría trizas el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, aunque insistió en que deberá haber verdad, justicia y reparación. Se trata hoy más que nunca de unir a nuestro país, de construir, porque cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos los colombianos. Yo no reconozco enemigos,
en Colombia. No voy a gobernar con odios, ni mantengo odios, ni tendré odios hacia ningún colombiano. De nuevo, un corte comercial. Al volver, el enfrentamiento entre Donald Trump y los demócratas por la aprobación de los fondos para construir el muro en la frontera con México escaló hoy a un nivel sin igual. Ya volvemos. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Mañana. A las 8:52 minutos de la mañana, la costa este de Estados Unidos. Es noticia a esta hora. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, el presidente Donald Trump amenazó hoy con cerrar totalmente la frontera de Estados Unidos con México si los demócratas no incluyen en el presupuesto una partida para financiar su muro, un desacuerdo que ha provocado el cierre parcial de la administración. Vía Twitter, el mandatario aseguró, abro comillas, nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también para cambiar nuestras ridículas leyes migratorias. Precisamente este viernes se cumple la primera semana del cierre parcial de la administración de Estados Unidos, que deja a 800,000 de los 2.1 millones de trabajadores federales sin sueldo. Los empleados están a expensas de la aprobación del presupuesto. Por su parte, el Senado mantiene una discordia con la Casa Blanca por los fondos para financiar la construcción del muro fronterizo con México. Donald Trump pide $5,000 millones para levantar la valla. La Cámara Alta no ha logrado alcanzar un pacto de financiación que satisfaga al mandatario y volverá a reunirse el miércoles 2 de enero para buscar reabrir el gobierno. Dolor e impotencia embargan a la familia del menor guatemalteco de 8 años que murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El segundo caso en menos de 15 días. La madre del niño, que padecía, según las primeras informaciones, influenza tipo B, pidió celeridad en el proceso de repatriación de los restos del menor, que fue identificado como Felipe Gómez Alonso. Fue una sorpresa cuando mi marido dijo que mi hijo había muerto. Cuando me despedí de él estaba sano, pero mi esposo me dijo que murió en paz. Se fueron por la pobreza. Él me llamó desde México, me dijo que no habían tenido ningún problema y que estaban bien. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, viajará hoy a las zonas fronterizas de su país con México. La visita de la alta funcionaria tiene lugar después de la muerte de un menor inmigrante de 8 años que estaba bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. A través de un comunicado, Nielsen atribuyó el fallecimiento del niño a los traficantes, contrabandistas y a los padres que ponen en riesgo la vida de sus hijos al intentar entrar al país de forma ilegal. Una tormenta de nieve azotó en las últimas horas el oeste y sureste de Estados Unidos. El fenómeno ha causado la cancelación de 1,000 vuelos y el retraso de otros 4,200. Un motociclista perdió la vida en Kansas en un accidente de tránsito por la presencia de hielo en las carreteras. Fuertes nevadas y lluvias azotarán la zona este fin de semana. Una explosión en una planta eléctrica situada en Queens iluminó de azul durante más de un minuto el cielo. Según el Departamento de la Policía de Nueva York, se está investigando el estallido de un transformador en el lugar. El aeropuerto de La Guardia fue cerrado temporalmente por el incidente. Continúa la entrada ilegal de migrantes centroamericanos a los Estados Unidos. Un nuevo grupo de personas volvió a saltar la valla fronteriza ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Tijuana, norte de México. Los ciudadanos buscan ser detenidos por las autoridades migratorias de la Unión Americana para agilizar el trámite de solicitud de asilo. Las autoridades mexicanas informaron que hasta 1,000 personas de la caravana de migrantes centroamericanos han saltado o bordeado las cercas para llegar a la Unión Americana. En Chile, una protesta por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca por el disparo de un carabinero terminó en graves enfrentamientos con la policía. La manifestación respondía al llamado de protestar en todo el país durante 48 horas por el crimen del joven que ocurrió el pasado 14 de noviembre. Los incidentes ocurrieron a pocas cuadras del Palacio Presidencial. 10 personas fueron detenidas y 5 policías resultaron heridos. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunirá en Río de Janeiro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El primer israelí inició una histórica visita de 5 días al gigante sudamericano para asistir a la investidura del ultraderechista el 1 de enero. A través de su cuenta de Twitter, Bolsonaro se mostró expectante ante el encuentro con Netanyahu.
Alerta en Filipinas. Estados Unidos hizo la declaratoria sobre la seguridad en el aeropuerto de Manila, capital del país. La advertencia fue hecha por el Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana. El organismo señaló que la seguridad en la terminal aérea no reúne los estándares internacionales. En Indonesia se realizaron homenajes en honor a las personas que fallecieron tras el impacto del poderoso tsunami que arrasó las costas de Sumatra y Java Occidental. Luego de 6 días de labores de búsqueda, los equipos de rescate resignaron las posibilidades de hallar a más ciudadanos con vida. Según el más reciente reporte de las autoridades, el número de fallecidos fue reducido a 426. La tragedia causó más de 40.000 residentes que tuvieran que dejar sus viviendas debido a los daños de cientos de edificaciones. El gobierno de España autorizó el desembarco del buque Open Arms. El navío atracó durante las horas de la mañana en el puerto de Algeciras, sur del territorio. Un total de 308 personas fueron asistidas a su llegada. Los migrantes habían sido rescatados en el mar Mediterráneo. Dentro del grupo se encuentran algunos menores que huyeron de la guerra en países como Siria y Somalia, según informó la organización Save the Children. Al menos 5 monjes resultaron heridos después de que 2 personas armadas irrumpieran en la iglesia de María Inmaculada en Viena, capital de Austria. Los atacantes mantuvieron atados a los religiosos por cerca de 4 horas. La policía informó que los asaltantes buscaron objetos valiosos y dinero. Cientos de personas fueron evacuadas de una torre en Australia después de que se descubrieran grandes grietas en la estructura. El constructor del edificio informó a los residentes que tendrían que desalojar sus viviendas por el riesgo que representan estas fisuras. Los propietarios se mostraron disgustados al conocer la noticia y anunciaron que emprenderán acciones legales contra la constructora. Y la ciudad de Nueva York ultima los detalles para recibir el 2019. Nuevos triángulos fueron instalados en la popular bola de cristal que marcará el inicio del año nuevo. 192 adornaron la esfera que fue construida a mano en Irlanda para las tradicionales celebraciones en Times Square. Se espera que más de 1 millón de personas se reúnan en la icónica avenida para presenciar el espectáculo. Con el respaldo de 5 países, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país del organismo. Emiliana Molina tiene la información. Adelante. Buenos días. La mayor forma de sancionar a un país por medio de la Organización de Estados Americanos es suspenderlo. Para aprobar la suspensión de un país se necesitan 24 votos a favor o 2/3 de los países miembros activos del organismo. Si bien Cuba pertenece a la institución, la isla no participa en ella desde 1962. Almagro pretende mantener a Nicaragua en la agenda de la OEA el próximo año, aplicando la Carta Democrática con el respaldo de al menos 5 países. A solo días del fin del año, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dejó claro los procesos que le esperan a Nicaragua ante la OEA. Almagro abre la puerta a la posible suspensión de este país del organismo, si fracasan antes los esfuerzos diplomáticos. Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlo. Y que para bien o para mal los incluye a ustedes, al gobierno. El futuro de Nicaragua no puede ser uno con un Ortega dictador. Qué bueno sería con un Ortega demócrata. La Carta es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica. Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. La población nicaragüense no está sola. La Comisión continúa y continuará con el más estrecho acompañamiento y seguimiento a sus valientes denuncias y a la legítima exigencia de restituir un Estado democrático de derecho y en convivencia pacífica como la forma propicia para el goce pleno de todos los derechos humanos. Hace 8 meses estallaron las manifestaciones en Nicaragua tras un intento de cambios fallidos a la seguridad social y ahora piden la renuncia del presidente Daniel Ortega.
La crisis ha cobrado la vida de 325 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el gobierno solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. La República de Nicaragua expresa su más enérgica y firme condena a la posición expresada por algunos países y la posición del secretario general de la OEA. Denunciamos esta conducta que, además de extralimitarse e incumplir el secretario general con sus funciones como representante de la organización regional, transgrede gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender y que constituyen los pilares del derecho y la paz mundiales. Ramírez incluso avanzó a pedir la renuncia de Almagro, quien afirmó recientemente que se lanzará a la reelección como secretario general del organismo y aseguró mantener a Nicaragua bajo la lupa de la OEA el próximo año. Estas declaraciones lo descalifican para seguir ostentando el cargo del secretario general, al cual debe renunciar. La sesión extraordinaria fue convocada a petición de 7 países: Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos. Estamos muy preocupados por la situación que hoy existe en Nicaragua, la falta de libertad de expresión, las sanciones que le han puesto a los grupos de NGO, también a los periodistas. Nosotros queremos aplicar la Carta Interamericana y lo pensamos hacer ahora en el próximo año. La comisionada de la CIDH presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH. El ambiente en Nicaragua es de impunidad total, de terror frente a los abusos del gobierno. Allí no hay separación de poderes, no hay un poder judicial capaz de hacer justicia frente a estos hechos. El informe fue presentado el viernes pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguran que hay pruebas que el gobierno de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad. En sus 70 años de historia, la Organización de Estados Americanos solo ha suspendido a 2 estados, Cuba y Honduras, mientras que en su Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela. En su discurso, Almagro no se refirió a la suspensión y se limitó a anunciar el inicio de la aplicación del artículo 20, algo que puede hacer como secretario general y que le permite convocar de manera inmediata un consejo permanente que podría iniciar las gestiones diplomáticas con Nicaragua. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y este es el segundo proceso de este tipo que inicia la Organización de Estados Americanos en este mismo año, ya lo decía Emiliana. En junio, en una histórica resolución contra el régimen de Nicolás Maduro, la OEA dio luz verde al inicio del proceso para la suspensión de Venezuela del organismo por violaciones a las libertades fundamentales. El documento también desconocía la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido presidente para un nuevo periodo de 6 años. La resolución, que necesitaba 18 votos para ser válida, fue aprobada entonces con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. El artículo 21 es muy claro, o sea, cuando en un país hay una ruptura del orden democrático, lo cual hay en Venezuela, y se han agotado las instancias diplomáticas, y consta que lo que usted dice que hace 2 años que vengo insistiendo, son los 2 años en los cuales han habido permanentes gestiones diplomáticas, negociaciones, diálogos diversos para resolver la crisis venezolana. Cada vez la situación ha sido peor. Venezuela hoy es un país en caída libre. Ahora, Estados Unidos y otros países del continente llevarán el mes próximo a la Organización de Estados Americanos un proyecto de resolución que busca desconocer la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro. El embajador estadounidense Carlos Trujillo dijo que el grupo de países espera convocar un consejo permanente para someter a votación la medida el 10 de enero, cuando Maduro iniciará su segundo sexenio tras su reelección de mayo. Numerosos países desconocieron la victoria de Maduro en mayo por considerar que los comicios no reunieron estándares mínimos de transparencia e imparcialidad. Saludamos en Bogotá a Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Joely, buenos días. Buenos días. ¿Qué significa esta apertura del proceso de la Carta Democrática contra Nicaragua? Pues estamos en presencia de gravísimas violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El informe de la CIDH así lo ha demostrado. Al mismo tiempo, más allá y luego de los centenares de muertos que acaecieron, pues estamos en presencia de presos políticos, persecución a la oposición, gravísimas violaciones a la libertad de expresión, expulsión de los organismos vigilantes en los temas de derechos humanos, de manera que
todos los presupuestos están dados para que se activen como corresponden los mecanismos interamericanos relativos a la aplicación de la Carta Democrática. La Carta Democrática lo que pretende es que en nuestro continente se preserven los valores fundamentales de la democracia, la separación de los poderes, pero en especial la garantía y el respeto de los derechos humanos, que en este caso han sido gravemente conculcados por ello. Entonces, ante esta situación de autoritarismo, ante esta situación, como lo ha mencionado el secretario de la OEA, de caer por el desfiladero, por el peñasco de la dictadura, pues debe actuar la organización con la aplicación de la Carta Democrática, que tiene varias fases. Es un proceso complejo, pero que comienza precisamente primero por la constatación, por la verificación de la ruptura del orden democrático, que en este caso es evidente, dada la gravísima violación de los derechos fundamentales. Los pasos siguientes son una fase de negociaciones, de la aplicación de la diplomacia, de los acercamientos con el objeto de procurar el restablecimiento de ese orden democrático. Si ello no se da, pues entonces procede gradualmente todo lo atinente a las acciones por parte del Consejo Permanente para que se tomen las decisiones del caso que podrían conducir en una fase final a la suspensión del país que incurre en ese tipo de violaciones. Ahora, embajador, ¿es cuestión de tiempo en el caso de Nicaragua? Porque Venezuela lleva más de un año también en este proceso y no ha sucedido. En caso de que sea cuestión de tiempo, si es que es así, yo le pregunto, ¿de verdad es una sanción que puede intimidar, que todavía tiene función, peso para el gobierno tanto de Venezuela como de Nicaragua? Porque parece que ya no le temen a nada. Bueno, una de las características del autoritarismo, una de las características de las expresiones dictatoriales es el rechazo a la presión, a la observación, al escrutinio internacional. Pero precisamente la presión, precisamente la postura democrática de todos los países de América y del mundo en general llevan consigo unos efectos fundamentales. En primero, para que los pueblos sepan que no están solos, para que las dictaduras entiendan que están siendo observadas. Y esto va generando un conjunto de acciones a nivel internacional. En el caso de Nicaragua ya se ha planteado cómo las evidencias en materia de justicia, de persecución y de graves violaciones deben ser llevadas ante la Carta Interamericana. Igualmente, estas evidencias se ha acordado, deben ser presentadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay acciones de los diferentes países, en el caso de Venezuela, respecto de la Corte Internacional en materia de justicia. De manera que, en primer lugar, se rompe, se cae de su peso el argumento de las dictaduras en cuanto a pretender que estos son actos injerencistas. No. La acción de la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos es una obligación, es una responsabilidad. No queremos en América la presencia de gobiernos autoritarios y se deben dar todas las acciones para encontrar salidas democráticas. De manera pues que se debe perseverar, se debe persistir en la acción firme de todas las organizaciones internacionales en esta materia. Y en el caso de Venezuela, recuerde usted que en la pasada Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se estableció, se adoptó una resolución en la cual se dice que esas elecciones que se produjeron carecieron totalmente de legitimidad. Las instituciones así creadas, los resultados de todos esos procesos electorales no tienen legitimidad. Y legitimidad quiere decir reconocimiento por parte de la comunidad internacional y acción en consecuencia, obediencia respecto a los pueblos. Luego aquí estamos en presencia de algo muy claro, ya declarado por la Organización de Estados Americanos, y es la falta de legitimidad de las instituciones del gobierno en el caso de Venezuela.
En el caso de Nicaragua se empieza el proceso, ha de empezar ese proceso con las reuniones del Consejo Permanente, con las declaraciones del secretario general que han sido muy claras. El Consejo Permanente creó un grupo especial para darle seguimiento, para constatar todos y cada uno de los hechos que han lamentablemente acaecido en Nicaragua, y en consecuencia se empiezan a dar gradualmente los pasos y las acciones en esta materia. Todos deseamos que hubiese salidas democráticas. Lo importante es que esté permanentemente vigilante la Organización de Estados Americanos para dar a conocer ante el mundo la realidad de los hechos, sonar las alarmas y poner a funcionar los distintos mecanismos para poder salirle al paso a las acciones autoritarias y dictatoriales en estos países. Embajador, usted puede hacer un cálculo político de que se alcance la votación necesaria para que la OEA desconozca la presidencia de Maduro a partir del 10 de enero, cuando inicia este nuevo mandato del presidente venezolano? Pues aquí se requiere una acción de todos los países, como se ha intentado durante los últimos meses, pero mire usted que ya hubo una declaración, una resolución de la OEA en la última asamblea del año que está por terminar, y en esa asamblea se declaró ya por parte de la mayoría de los países la ilegitimidad de las elecciones, la ilegitimidad de sus instituciones, de manera que ya tenemos un efecto jurídico, político en materia internacional respecto de la, repito, ilegitimidad de esas instituciones, de la ilegitimidad de esas elecciones y en consecuencia de la ilegitimidad de ese gobierno. Podrán producirse nuevas declaraciones y resoluciones, pero ya la OEA dictaminó, ya la OEA se pronunció, repito, a nivel de la Asamblea General, lo cual debe tener una serie de consecuencias muy precisas que ya se están teniendo con diferentes países que no tienen relaciones con el fruto de ese proceso espurio, y en consecuencia pues lo que se requiere es ese concierto internacional para que se pueda proceder de conformidad. Le agradezco a Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. A ustedes muchas gracias, Yoli. Hasta luego. El gobierno de España autorizó el desembarco del buque Open Arms. El navío atracó durante las horas de la mañana, tiempo local, en el puerto de Algeciras, sur del territorio. Un total de 308 personas fueron asistidas a su llegada. Los migrantes habían sido rescatados en el mar Mediterráneo. El reporte desde Madrid con Marcelo Moncayo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Luego de varios días de navegación con más de 2.000 kilómetros recorridos y después de sortear varias dificultades, llegó esta mañana al puerto español de Algeciras el buque Proactiva Open Arms con 311 migrantes subsaharianos, de los cuales 139 son menores de edad. La pasada Navidad, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, autorizó que este buque llegue a España luego de que los gobiernos de Francia, Italia y Túnez rechazaran acoger a estas personas. Los migrantes proceden de países como Somalia, Costa de Marfil, Mali, Sudán, Nigeria, Guinea, Burkina Faso, Camerún, Chad, Egipto, Gambia, Senegal, Palestina, Ghana, Siria, Liberia, Togo, Níger y Sierra Leona. Los colegas nuestros, como son de la Cruz Roja, hacen una primera asistencia médico-sanitaria, y nosotros desde Save the Children lo que hacemos es preocuparnos por el estado de los niños, que los niños, como en todas partes, tienen unas necesidades muy específicas que atender, y lo que hacemos es identificar a aquellos niños que vienen solos, aquellos que han podido ser víctima de trata, y se les facilita información en su propio idioma y adecuada a su edad sobre dónde están, qué es lo que pueden esperar, cuáles son sus derechos y qué va a pasar en las siguientes horas, que son las horas críticas, ¿no?, en las que se define el estatuto de cada una de las personas que llegan y qué distintos mecanismos de protección y asistencia se ponen en funcionamiento.
Amigos televidentes de la mañana, ahora se inicia otro proceso para estos migrantes. Los menores serán repartidos en residencias y los adultos, en cambio, serán alojados temporalmente en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros de Algeciras. Allí la policía llevará a cabo tareas de identificación y, en el caso de que sea posible, la repatriación. La mayoría, no obstante, pedirá asilo político o se acogerá a la condición de refugiados. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Y en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera condenó la agresión que sufrieron 5 carabineros durante una manifestación convocada por la coordinadora mapuche en el centro de Santiago la noche de este jueves. La manifestación en memoria de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado, terminó con efectivos militares policiales detenidos que fueron trasladados a recintos asistenciales. René Arriagada tiene la noticia. Adelante. ¿Cómo están televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Se trata de una serie de marchas que habían sido convocadas para la tarde-noche de ayer contra el asesinato, para protestar contra el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido en el sur de nuestro país, específicamente en la 9ª región, por parte de personal de carabineros. Las marchas se desarrollaban con completa calma a lo largo de todo el país, hasta pasadas las 19:30 horas, cuando un grupo de descolgados se enfrenta con carabineros en el centro de Santiago. 5 oficiales de carabineros fueron agredidos en ese lugar. Uno de ellos, el más afectado, el cabo Henry Canillo, quien resultó con varias contusiones. Afortunadamente se encuentra recuperándose, según lo que contó la propia intendenta de Santiago, que lo visitó en las últimas horas. Vamos a escuchar cómo se desarrollaron estos hechos en voz de personal de la Prefectura de Santiago Central. Era un grupo de 100 personas que marchaban por el Paseo Ahumada. Por lo que sabemos, hasta el minuto los carabineros fueron agredidos por gran cantidad de manifestantes. Ellos trataron de contener, pero fueron uno de los carabineros que está más grave, que está inconsciente, fue atacado en el piso, fue golpeado con diferentes elementos contundentes. Escuchábamos allí cómo se habían desarrollado estos hechos en voz de los propios carabineros en esta marcha que, recordamos entonces, tenía por motivo protestar contra el asesinato de Camilo Catrillanca, un hecho que generó una crisis dentro de carabineros que hace algunas semanas provocó también la salida de Hermes Soto, general director de carabineros hasta ese entonces, quien fue reemplazado por el actual general director de carabineros, Mario Rosas. Finalmente, entonces, estos carabineros se encuentran recuperándose, solamente fueron algunas contusiones, pero sí generó la condena por parte del gobierno a través de las redes sociales, en particular del presidente Sebastián Piñera y también de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Reacciones que se siguen sucediendo después de esta agresión de 5 carabineros, parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante allá ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, buen día para ti. Vamos a hacer un corte comercial aquí en La Mañana. Gracias a todos por su sintonía con La Mañana de NTN 24. Inmediatamente ya comienza Club de Prensa. Sigan informados por Twitter en @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com. Disfrute del último fin de semana de este 2018. Pásela bien.